Por la mañana tenemos clases con un corriente, ¿no? Estoy cuadrando. Estoy cuadrando. Vamos a empezar a hablar de reproductor femenino. Pero para poder hablar de reproductor femenino, primero tenemos que hablar de los ciclos que se presentan en el aparato reproductor femenino. Hoy es solo fisiología, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver. Por favor, pónganle mucha atención porque es bastante importante para que ustedes puedan entender lo que más adelante se les va a hablar. Muy bien, señor. Muy bien. Muy bien. La mujer periódicamente está presentando una serie de ciclos que no son solamente el menstrual. El menstrual es uno de los componentes de los ciclos femeninos, ¿sí? Una serie de ciclos que, como estamos hablando de ciclos, se están presentando en forma repetitiva, en forma periódica, ¿cierto? Desde que la mujer comienza la parte de su desarrollo hormonal. Para este ciclo intervienen específicamente tres órganos muy importantes que van a ser el tálamo, que van a ser la hipófisis y que va a ser los genitales femeninos, ¿sí? Dentro de esos genitales femeninos, entonces tendremos el ovario, el útero, las trompas uterinas, la vagina y las glándulas mamarias, ¿sí? Todos ellos intervienen y es un orden, es una secuencia, como ciclo que es algo que se lleva no solamente en forma cíclica, sino en forma ordenada, y que comienza, esos ciclos siempre comienzan en el hipotálamo o en el tálamo y van a terminar a nivel de los reproductores femeninos. Siempre el orden debe ser hipotálamo, hipófisis y gónadas, y este ciclo se llama así: eje hipotálamo, hipófisis, gónadas, ¿correcto? Ahí me está diciendo la secuencia que deben tener estas hormonas que se están produciendo. Como ya les había dicho anteriormente, este ciclo comienza en la pubertad. Tan pronto la mujer inicia ese proceso de maduración hipofisiaria y hipotalámica primero, comienzan a desencadenarse, a realizarse todos estos ciclos, y que esos ciclos van a presentarse o se van a persistir durante toda la vida reproductiva de la mujer. Es decir, desde el momento en que la mujer comienza su desarrollo hasta el momento en donde ya la mujer termina completamente toda la fase reproductiva. Que si le ponemos nombre, estaríamos hablando que esos ciclos comienzan desde la menarquia, que es la primera menstruación, hasta la menopausia, ¿sí? Que es el cese de esa actividad menstrual. Siguiente. Muy bien. La hipófisis, el hipotálamo comienza ese eje mediante la producción, entre otras. No voy a hablar de todas las hormonas que se producen hipotalámicas, sino solamente la que nos corresponde. Va a producir una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas. Esa hormona liberadora de gonadotropinas, va a actuar sobre una segunda glándula. Después del hipotálamo, ¿qué glándula seguía o sigue? La hipófisis. Es decir, esta hormona que se produce en el hipotálamo se va a dirigir hacia la hipófisis. ¿Para qué? Para que la hipófisis produzca estas hormonas que ahorita vamos a hablar, que se llaman gonadotropinas, ¿sí? ¿Quién produce las gonadotropinas? La hipófisis. Muy bien, siguiente. Luego la hipófisis va a producir esas gonadotropinas que van a actuar sobre los genitales femeninos. Es decir, va a actuar sobre la glándula mamaria, va a actuar sobre ovarios, va a actuar sobre útero, sobre las trompas uterinas y sobre la vagina. Listo, entonces la hipófisis produjo una hormona que se llama hormona liberadora de gonadotropinas, que ¿va a actuar dónde? ¿Cuál es el órgano blanco de la hormona liberadora de gonadotropinas? La hipófisis. Y la hipófisis produce las hormonas gonadotrópicas o gonadotropinas, que son dos: la folícula estimulante y la luteinizante, ¿sí? ¿Cuál es la función de esas dos? Hablemos entonces, miremos a ver cuál es la función.
La función de la folícula estimulante FSH es estimular el desarrollo de los folículos ováricos, es decir, la folícula estimulante va a actuar sobre el ovario y va a comenzar el desarrollo, maduración de los folículos ováricos que la niña traía desde el momento en que nació, ¿sí? Y se mantuvieron inmaduros hasta el momento de la adolescencia, cuando la niña comienza ese proceso de maduración sexual. Entonces comienza la folícula estimulante a actuar sobre el ovario a empezar a madurar los folículos para convertirlos en óvulos maduros, ¿sí? Inicialmente comienza solita la folícula estimulante a madurar esas hormonas. Más o menos 3 días después de que comenzó 5 días, más o menos se habla promedio de 3, que comenzó la folícula estimulante a madurar esos folículos, le acompaña la segunda hormona, que es la luteinizante. La luteinizante va a continuar junto con la folícula estimulante, van a continuar las dos madurando los folículos, llevando esos folículos en las diferentes etapas o fases del proceso de ovogénesis, es decir, comienza como ovogonia, luego pasa a ovocito primario, luego pasa a ovocito secundario, luego pasa a folículos de Graf. Entonces, inicialmente la folícula estimulante va a hacer que esas ovogonias comiencen a convertirse en ovocito primario, y luego le va a ayudar a la folícula estimulante la luteinizante, que continúa junto con la folícula estimulante, continúan madurando esos ovocitos primarios para pasarlos a ovocitos secundarios y para pasarlos a folículos de Graf. Cuando ya la célula llegó a folículos de Graf, que es ya cuando está madura, lista para salir del ovario, deja de actuar la folículo estimulante. La folículo estimulante dice, bueno, yo ya maduré esta célula, la dejé en folículo de Graf, me voy a descansar un tiempito mientras que el siguiente sigue. ¿Y quién quedó entonces? La luteinizante. La luteinizante, ya, entonces acá tenemos ovogonia, ¿sí? La folícula estimulante comenzó sobre esta ovogonia y la convirtió en ovocito primario. En este momento le ayuda a la folícula estimulante la luteinizante y convierte en ese ovocito primario en ovocito secundario. Y luego ese ovocito secundario lo convierte en folículo de Graf. Cuando ya llegó aquí a folículo de Graf, la folícula estimulante dice, ya estoy cansada, me voy a descansar, para el próximo ciclo estar lista. Y quedó solamente la luteinizante. La luteinizante es la que se encarga, ya esta célula está madura, necesita ¿qué? Sacarla del ovario. Entonces la luteinizante, que ella solita, es la que se encarga de romper el ovario para permitir que este folículo de Graf salga del ovario en un proceso que se llama la ovulación. ¿Sí? Entonces, ¿quién comienza la maduración de los folículos? La FSH, la folícula estimulante. Luego, 3-5 días, le acompaña la luteinizante. Cuando ya el folículo está maduro, la folícula estimulante comienza a bajar y la luteinizante comienza a subir más. ¿Por qué? Porque en el momento en que la luteinizante llegue a los niveles más altos, 12 horas después de que la luteinizante llegó a los niveles más altos y ahora comienza a bajar, 12 horas después se rompe el ovario para permitir la salida de ese folículo de Graf o ese folículo maduro. ¿Cómo se llama ese proceso en donde se rompe el ovario y sale un folículo maduro? Ovulación. Se llama ovulación.
¿Cuál es la hormona encargada entonces de la ovulación? La luteinizante. ¿Sí? Otra función de la folícula estimulante es hacer que esas células foliculares produzcan estrógenos que van a actuar sobre el útero. ¿Sí? La luteinizante hace que las células foliculares produzcan progesterona. ¿Verdad? Muy bien, siguiente. Un primer ciclo que se presenta es el ciclo ovárico, que es el ciclo que ya acabamos de ver, ¿sí? Que es cuando la folícula estimulante comienza a actuar sobre el ovario, actúa sobre el ovario y lo va madurando junto con la luteinizante. ¿Cómo se llama ese proceso que ya lo vimos? Ovogénesis. Siguiente. Esto ya lo hemos visto. Dale pues. Muy bien, dale. Espere. ¿Me retrocede la imagen? El sitio donde el ovario se va a romper para permitir la salida del folículo maduro comienza a volverse rojizo, se empieza a volver eritematoso y se hincha. Y ese sitio se llama estigma. ¿Qué es el estigma? El sitio por el cual el folículo maduro rompe el ovario y va a producir la ovulación. En ese sitio que se rompió hay unas células, obviamente, que se llaman las células foliculares. Y esas células foliculares, si no hay embarazo, esas células foliculares comienzan a involucionar y se convierten en una estructura que se llama el cuerpo A3. Pero si hay un embarazo, esas células foliculares, a las 72 horas de haberse producido la ovulación, a las 72 horas ya sabemos si hay embarazo o no. Y entonces, si hay embarazo, esas células foliculares se dan cuenta y comienzan a producir estrógenos y progesterona. Y es lo que se llama el cuerpo lúteo del embarazo. Ese cuerpo lúteo empieza a producir estrógenos y progesterona, y esos estrógenos y progesterona son los encargados de mantener el embarazo mientras que ya la placenta está madura. ¿Cuándo la placenta está madura? A las 20 semanas del embarazo, a las 20 semanas de gestación. Es decir, que desde el momento de la fecundación hasta la semana 20, la estructura que mantiene hormonalmente el embarazo se llama el cuerpo lúteo del embarazo o corpus albicans. ¿Sí? ¿Y cómo lo hace? Produciendo las células foliculares del ovario, produciendo estrógenos y produciendo progesterona. Más progesterona que estrógeno. O sea, lo que primero se dispara son la progesterona. Y la progesterona agarra los estrógenos y camina con pánico. Y entonces también comienza a subirse los niveles de estrógeno. Pero aquí está progesterona, aquí está estrógeno. Suben más los niveles de progesterona. ¿Cuánto tiempo? Durante el embarazo, las primeras 20 semanas. A la semana 20, antes de terminar la semana 20, los niveles de estrógenos y progesterona por parte del cuerpo lúteo comienzan a bajar, pero ya hay una estructura madura que se llama placenta. Entonces la placenta dice, tranquilos, descansen ustedes, que ahora yo, que ya estoy completica, comienzo a producir estrógenos y progesterona. Y entonces empiezan a bajar los niveles de progesterona, estrógeno y progesterona producidos por el cuerpo lúteo, y comienzan a subir los niveles de estrógeno y progesterona producidos por la placenta, hasta que desaparecen los niveles de estrógeno y progesterona del cuerpo lúteo, es decir, ya deja de actuar, y la placenta sigue solita, trabajando y manteniendo el embarazo. ¿Sí? Sigue. Dale, que eso ya lo vimos. Dale.
Durante el embarazo, la gonadotropina evita la degeneración del cuerpo lúteo, trata de una hormona secretada. Ok, no, retrocedamos un momentico para no perder el tiempo. Señor. Cuando se produce un embarazo ectópico es un embarazo que no se implanta en el endometrio. Normalmente el embarazo se implanta en el endometrio. En estos casos, por algún problema que tiene la mujer, el huevo fecundado, el ovocito, se va a implantar en el ovario o en la tromboterina, o muy bajito en la vagina o en el abdomen. Y son ectópicos. ¿Qué significa la palabra ectópico? Fuera de lugar. Entonces un embarazo fuera de lugar. Un embarazo que ocurre donde no debe ser. Por lo general, esos embarazos ectópicos no son viables, tarde que temprano terminan rompiéndose y se pierde el sexo. Bueno, muy bien. Mire, la placenta asume la producción de estrógeno y progesterona. Listo. Siga y ahorita me acuerdo de una cosita de decirle ahora. Dale. Entonces, lo que habíamos hablado, si no hay embarazo, se produce el cuerpo lúteo de la menstruación, es decir, no hay van a empezar a bajar los niveles de estrógeno y de progesterona. Pero si hay embarazo, se forma el cuerpo lúteo del embarazo, corpus albicans, y empiezan ellos a asumir la producción de estrógeno y progesterona. Siguiente. Eso es un corte histológico de un ovario. Todas estas células que ustedes ven son las células foliculares en diferentes grados de maduración. Esta es una que ya casi va a madurar, ya casi va a salir a ovular. Este es el ovocito, que se llama folículo secundario, y este ya casi va a salir. Este hasta ahora va a empezar un proceso de maduración. ¿Sí? Entonces, en el ovario de la mujer vamos a encontrar diferentes grados de maduración de la célula. ¿Por qué? Porque cada 28 días la mujer, ojo, cuando una mujer ovula, cuando una mujer inicia cada 28 días el proceso de maduración, no va a madurar uno solo, maduran muchísimos. Simplemente que muchos de ellos se van volviendo cuerpos atréticos, van evolucionando y logra normalmente uno solito madurar y salir. El resto se van a convertir en cuerpos atréticos que van a ayudar, por decir un ejemplo, a este que sí va a madurar, que sí va a ovular, que sí se va a ovular. Y estos se van evolucionando para darle apoyo, sostén a este. ¿Sí? Eventualmente pueden salir más de dos, ¿sí? Más de dos o más, y es cuando estaríamos hablando de uno de los causas de embarazos múltiples, gemelos, trillizos, ¿sí? Bueno, siguiente. Segundo ciclo, el ciclo menstrual. Este ocurre en el endometrio. Y es que cuando la folícula estimulante y la luteinizante comienzan a actuar sobre el ovario, hacen que la folícula estimulante, las células foliculares produzcan estrógenos y la luteinizante produzca las células foliculares progesterona. Y ellos van a actuar, estrógeno y progesterona, van a actuar sobre el endometrio, haciendo que ese endometrio se vuelva proliferativo. Me explico. Cada 28 días, a la mujer se le desprende una capa del útero, que es el endometrio, que es lo que nosotros conocemos como menstruación. Ese endometrio, histológicamente, está lleno de muchas glándulas endocervicales y muchos vasos sanguíneos. Imagínense que este es el endometrio. Hacia aquí, hacia atrás, viene la capa muscular del útero, que se llama el miometrio, y la capa más externa, que se llama el miometrio. Y esto sería la cavidad uterina. La mujer acaba de menstruar, ¿sí? La mujer acaba de menstruar y le quedó así de liso el endometrio, muy delgaditico, muy delgaditico. Entonces, esos estrógenos y esa progesterona comienzan a hacer que estas células del endometrio comiencen a proliferar, comiencen a multiplicarse, para que cada vez el endometrio vaya siendo más y más y más grueso, para dos cosas. Uno, por si hay embarazo, ¿sí? ¿Dónde se implanta el ovocito? En el endometrio. Entonces, se necesita que ese endometrio esté proliferativo, que ese endometrio esté muy grueso, porque ese endometrio es el que le va a permitir aferrarse al ovocito.
y evitar el aborto. Y también se necesita quien no alimente ese endometrio, a ese ovocito, perdón. Entonces se necesita que ese endometrio, que se llama proliferativo, esté lleno de muchas glándulas endocervicales y de muchos vasos sanguíneos para asegurarle la nutrición al blastocisto, al ovocito, que es el huevo fecundado. ¿Sí? Esta sería la primera causa o la primera justificación por la cual se necesita que el endometrio esté proliferativo, grueso. Señora. O sea que una persona que no tenga regulares para que pueda estar en un embarazo. Claro. Porque si hay irregularidad, el endometrio va a estar irregular también y puede ser que haya una implantación donde ¿sí? En un endometrio que no sea proliferativo. Pero no es, o sea, no es permitir que, bueno, que sean más que no tengan ciclos regulares o puede haber alguna cosa. Claro, porque acuérdense que esos ciclos actúan sobre todo el cuerpo también, glándula mamaria. ¿Sí? Listo. Y la segunda justificación por la cual yo necesito que haya un endometrio proliferativo, ya dijimos una que era el embarazo. Y si no hay embarazo, ¿para qué necesitan ustedes un endometrio proliferativo? ¿Cómo? Para la nueva menstruación. Si no hubo embarazo, a los 28 días, este endometrio que creció todo esto se vuelve a desprender. ¿Y es cómo se llama ese desprendimiento del endometrio? Menstruación. Menstruación. Cada vez que la mujer menstrua, le queda el endometrio así, visito. Entonces vamos a ver las diferentes fases que ocurre durante ese ciclo menstrual de la mujer. Siguiente. Estas son las fases. Entonces va a haber una fase menstrual, una fase lútea, una fase isquémica y una fase proliferativa. Y hay una fase que no ocurre en todas las mujeres, que es la fase del embarazo. ¿Sí? Hablemos de un ciclo normal de una mujer, inicia con la fase menstrual, la fase lútea, la fase isquémica y la fase proliferativa. Siguiente. La fase menstrual también es conocida como fase preovulatoria. ¿Por qué se caracteriza? Va desde el primer día de la menstruación, es decir, desde el primer día que la mujer empezó a manchar, más o menos dura 4 o 5 días. Y en esos 4 o 5 días, hablemos del día anterior al día 28, es decir, hoy es el primer día de la menstruación, ¿cómo está ese endometrio? Así, proliferativo. Y comienza ahorita les digo cuál es la causa por la cual comienza a desprenderse el endometrio. Comienza a desprenderse el endometrio y entonces empieza a desprenderse este endometrio y empieza la mujer a sangrar. Durante 4 días, 4 o 5 días, este endometrio se va a ir, ¿qué? Desprendiendo y es lo que va produciendo el sangrado en la mujer. ¿Por qué? Porque aquí hay glándulas endocervicales y vasos sanguíneos que se van rompiendo. ¿Sí? El 5.º día se desprendió todo el endometrio. Mire cómo le quedó el endometrio. Visito. ¿Cierto? Entonces, esa es la primera fase. La fase menstrual que dura aproximadamente 4 o 5 días. Segunda fase. Viene la fase proliferativa. ¿Sí? ¿Qué ocurría después de la menstruación? O sea, a partir del día 6. Día 5, día 6 del ciclo, hasta el día 13 del ciclo. ¿Cierto? Se llama fase folicular o estrogénica, ¿por qué? Porque ahí en esa fase comienza, en la primera fase, en la fase menstrual, ¿qué hormona predomina? La folícula estimulante. ¿Se acuerda que dijimos que la folícula estimulante era la que empezaba madurando folículos? ¿Sí? Bueno, en esa segunda fase comienza a aumentar los niveles de estrógenos. ¿Quién produjo los estrógenos? La folículo, ¿no? La folícula estimulante. ¿Ves? Si ya días atrás comenzó a subir la folícula estimulante, cuando ya los niveles están un poquito altos de folícula estimulante, empieza a estimular la producción de estrógenos. ¿Y qué hace? ¿Por qué se llama proliferativa? ¿Qué significa la palabra proliferativa? O proliferar. ¿Qué significa ¿Cómo? Que crece, que se reproduce, que se agranda. Y eso es lo que sucede. Acuérdese que este endometrio, quedó así. Entonces los estrógenos comienzan a hacer que estas células de aquí en el endometrio comiencen a multiplicarse, a reproducirse y cada día el endometrio va a ir creciendo un poquito más. Entonces comienza a partir del día 5 o 6 del ciclo hasta el día 13 más o menos del ciclo. En esa fase, ¿qué pasa? Pues hay un crecimiento, comienza a haber un crecimiento del endometrio,
comienza a haber un crecimiento en las glándulas cervicales y comienzan los vasos sanguíneos a volverse en espirales, a volverse en tortuosos. Es decir, comienzan otra vez esos vasos sanguíneos a llenarse ¿de qué? ¿Vasos sanguíneos de qué se llenan? De sangre. De sangre. Siguiente. Luego viene la tercera fase, que es la fase lútea. El nombre me está diciendo. Lútea, ¿qué hormona estará aumentada? Quiere decir que el día 13, ojo, pongan atención, el día 13, ¿me retrocede la imagen, por favor? El día 13, cuando termine esta fase, ¿cómo estará la folícula estimular? Empieza a bajar. Porque ahora empiezas, ya venía en esta fase, también comienza a subirse la luteinizante, ¿no? Pero ya ¿quién se había aumentado anteriormente? La folícula estimulante. ¿Sí? Y comienza... ¿Sí, doctora? ¿No le da que más? Menstrual, o sea, cuando le empieza la menstruación a la mujer, comienza a aumentarse la folícula estimulante. Cuando terminó la menstruación, ¿cómo estará la folícula estimulante? ¿Más altica que antes o más bajita? Más alta. Más alta. ¿Y en quién empieza a subirse? La luteinizante. Y en esa fase, cuando empieza en el día sexto, séptimo, octavo, noveno, 10, 11, 12 del ciclo, ¿quién estará más alta? ¿La folícula estimulante o la luteinizante? La folícula estimulante. Cuando terminando esta fase, se comienza a bajar la folículo estimulante, es decir, en la siguiente fase, que se llama lútea. Siguiente. En la fase lútea, baja la folícula estimulante y se sube la luteinizante. Se sube hasta los picos más altos. Y una vez que llega a los picos más altos, esta fase lútea dura un solo día, el día 13 al 14. Comienza a bajar 12 horas después de que la luteinizante, ojo, la luteinizante llegó al pico más alto, 12 horas después, ¿qué ocurre? Se rompe el ovario y se produce la ovulación. ¿Cómo estaba en esta fase lútea la folícula estimulante? Bien baja. ¿Y cómo estará la luteinizante? Alta. ¿Sí? Y ahí comienza a bajar la luteinizante. Y aquí en esto es cuando nosotros llamamos de que se produjo la ovulación. Ovulación. ¿Sí? Toda esta fase nos da la ovulación, cuando ya terminan toda la fase. ¿Cómo? Cuando ya terminan todas las fases nos dan, termina la ovulación. No. Apenas llevamos 3 fases y ya hay ovulación. Nos falta una fase, o sea que no al finalizar todas las fases se produce la ovulación. Siguiente. Bueno, perdón, retrocedamos. En la segunda fase, la fase progesterónica, la segunda fase, que es la fase proliferativa, empezaban a subirse los estrógenos. ¿Sí? Comenzaban a subirse los estrógenos y la progesterona está muy bajita. Está subiendo los estrógenos. Siguiente. En esta fase lútea están aumentando más los estrógenos y ya empezaron a subirse la progesterona. Pero ya los estrógenos están más alticos, bastante alticos. Listo. Importante. Si se produjo la fecundación, es decir, 72 horas después de la ovulación es cuando se sabe si la mujer quedó en embarazo o no. 72 horas después de la ovulación la mujer puede quedar en embarazo. Veamos las dos cosas que pueden pasar. Si hay o no hay embarazo. Veámonos si no hay embarazo. Si no hay embarazo, no, esperen, sigan y ahorita no nos metamos todavía con eso. Siguiente. Veamos toda la fase. Y luego viene la fase secretora, que es cuando sigue creciendo el endometrio, sigue proliferando el endometrio, creciéndose para que sea bastante grueso el endometrio, porque ojo, 72 horas después se puede producir el embarazo. ¿Y qué necesito yo? Que este endometrio esté así de grueso para que cuando llegue el ovocito
tenga dónde agarrarse el ovocito, y segundo, quién lo alimente a ese ovocito, ¿cierto? Si no se produjo embarazo, ya sea porque la mujer no tiene relaciones sexuales o ya sea porque se está cuidando, se perdió ese ovocito, se va por el útero, se degenera, ya, se perdió. Y 72 horas después de eso, si no hay embarazo, bueno, para no perder. Es que esto tiene que estar usted, es que lo ideal es ver una imagen, pero no quiero ver la imagen todavía hasta que no vean la parte teórica. Listo. Ovuló la mujer, los niveles de estrógeno estaban elevados, altos. 72 horas la mujer, nanay, no tuvo relaciones sexuales o se está cuidando con cualquier método de planificación familiar. Ya los niveles de estrógeno estaban alticos y estaban empezando a subirse los niveles de progesterona. 72 horas después de la ovulación, los niveles de estrógeno comienzan a bajar y están subiendo más los niveles de progesterona. Si a las 72 horas después de es decir, a los 6 días después de la ovulación, la mujer no quedó en embarazo, ya habían bajado los niveles de estrógeno, ¿cierto? Comienzan a bajar los niveles de progesterona. ¿Sí? Vuelvo y repito. Si 3 días después de la ovulación, o 3 días después de la ovulación, la mujer no queda en embarazo, empiezan a bajar los de estrógeno y siguen subiendo los de progesterona. Y si a los otros 3 días, es decir, ya llevamos 6 días después de la ovulación, la mujer no está en embarazo, comienzan a bajar los niveles de progesterona. Pregunto, ¿cómo está el endometrio en ese momento? ¿Cómo está el endometrio en ese momento? prendido. Proliferativo, está grueso, y sigue creciendo, sigue engrosando y sigue engrosando. Cuando los niveles de progesterona, que ya a los 6 días, si no hay embarazo, comienzan a bajar, cuando los niveles de progesterona llegan a los niveles más bajitos, 12 horas después de ese descenso brusco de los niveles de progesterona, comienza a desprenderse este endometrio y comienza lo que se llama ¿la qué? Menstruación. Sigue proliferativo, sigue proliferativo. El ciclo se corre, estamos hablando de un promedio. Y por eso es que cuando hacemos exámenes de esto a las mujeres, exámenes de hormonas sexuales, estrógeno, progesterona, folículo estimulante, luteinizante, no puedo tomarlo general, me toca individualizarlo. ¿Cuándo le vino la menstruación? ¿Cuánto tiempo dura menstruando? Para yo saber si los niveles de las hormonas están bien o están mal. ¿Eso es normal? Estamos hablando normal, anatomía, ahorita pasamos a eso, ¿sí? Porque eso ya no es normal, ¿sí? Claro, porque es que detrás del endometrio, ¿quién está? El músculo. ¿Y qué es un cólico? La contracción del músculo. ¿Sí? Listo. Llegaron, bajaron, 6 días después la mujer no quedó en embarazo, ¿qué pasa? Empiezan a bajar los niveles de progesterona. Cuando los niveles de progesterona aquí llegaron a los niveles más bajos, 12 horas después se empieza a desprender el endometrio y se inicia nuevamente el ciclo. Otra vez comienza la fase menstrual y luego así que todo lo que se llama ciclo. ¿Correcto? Listo. Ahora, la mujer quedó en embarazo. Aquí ovuló, ¿cierto? 72 horas después la mujer tuvo relaciones sexuales y quedó en embarazo. ¿Cómo estaban los niveles de estrógeno a las 72 horas? Empezando a bajar. ¿Y quiénes estaban empezando a subir? La progesterona. Si hay embarazo, inmediatamente allá, al otro lado del útero, que hay unas cositas que parecen unas almendras, que se llaman ovarios, en el sitio donde se rompió el ovario para botar este óvulo maduro, que ya fue fecundado ahorita, esas células foliculares, ¿qué hacen? Que yo ya lo dije. Ya están maduras. Ya van a pichar. Se involuciona, entonces no van a mantener el embarazo.
Si no hay embarazo, se involucionan. Pero si hay embarazo, ¿quién mantiene el embarazo durante las primeras semanas 20? El cuerpo lúteo. Entonces comienza ya el ovario a formar el cuerpo lúteo del embarazo. Y esas células de forman el cuerpo lúteo del embarazo comienzan a producir ¿qué? ¿Comienzan a producir qué? No. ¿Quién? Comienzan a producir progesterona, y entonces esta progesterona que estaba comenzando a subir, ¿qué le pasará? Sigue subiendo, ¿no? Sigue subiendo. Se dispara. Y la progesterona, como es casi como algunas compañeras de ustedes acá, que tienen que andar siempre amangualada y con pinche, ¿a quién agarra? A la lutini. ¿Cómo se llama? Yo doy progesterona, ¿cómo se llama ella? Estrógeno, entonces se suben las dos. Pero les hice el ejemplo ahorita acá. ¿Quién sube más que quién? La progesterona sube más que el estrógeno. ¿Sí? Entonces, si hay embarazo, el estrógeno que ya estaba bajando comienza a subir, pero ¿por quién? Porque la progesterona se dispara y arrastra a los estrógenos. Entonces ya podemos ir pensando qué pasa, qué puede estar pasando en una mujer cuando aborta. ¿Sí? Puede ser que no se subió los progesterona. ¿Qué pasa en una mujer que cuando está en embarazo menstrua? ¿Qué puede estar pasando? Ahora respóndame su persona, le reboto yo la peluca. Normalmente, y menstruando, ¿cómo está la peluca? No se subió, el estímulo no fue lo suficientemente amplio para que decirle, oiga, despierte de progesterona, súbase, sino que ella siguió bajando y por eso menstruó. Es un peligro, claro, porque se puede desprender, se puede producir un aborto. ¿Por qué? Si está menstruando, ¿qué se está desprendiendo en la menstruación? ¿Y dónde se implanta el ovocito? Saquen conclusiones. Claro. Entonces no es normal que una mujer estando en embarazo menstrue. No es normal. Inmediatamente hay que ponerle progesterona a esa paciente, inmediatamente hay que meterle hormonas para que se suba la progesterona y digo, madre, la progesterona, pues madre, me toca subir el camino y agarra el estrógeno y se lo lleva. Y ahí sí deja a la mujer de menstruar. ¿Cierto? Siguiente. Dale. Todo eso es lo que habíamos hablado. Todo se resume ahí. Toda la cháchara que yo he hablado se resume en esta imagen. Sí, ya la vemos. ¿Sí? Jóvenes hombres, si no se saben esa imagen, le van a meter más de un gol. Mi amor, ¿te acuerdas que ayer tuvimos relaciones sexuales? Sí, y antes de ayer se me pasó la menstruación. Sí, ese es el hijo tuyo. Sí, claro, mamita. Al día siguiente de la menstruación ovuló. ¿Cómo no? Y ustedes son tan mamertos que se lo creen. Y así me he pillado más de uno. Pero solo por 9 meses no están en las canciones. Y... Uno bien ignorante. A menos de que usted, el chinito, le salga mono y ojos verdes. Del resto, se comen el cuentico porque yo ya me he pillado más de uno. Se comen el cuentico, pero le toca a uno quedarse calletar. A la consulta a mí me ha llegado mucho que les hago cuentos. No, yo no puedo hacer nada, yo no puedo decir nada. Yo no tengo que decir nada. O sea, ¿por qué ella vino a consulta? Ah, porque estoy en embarazo. Mi función es cuidarle el embarazo de ella. ¿De quién es el chinito? Eso no es problema mío. Que llegó el otro atembado y le creyó el cuento de que, mi amor, ¿te acuerdas que hace 3 meses tuvimos relaciones sexuales? Sí, tengo un mes de embarazo. Y él se lo cuenta, que como es un problema de él. Mi amor, tengo un retraso de un mes. Digo, tengo un retraso de 8 días. A ver, hace 3 meses tuvieron embarazo, serían 12 semanas y tiene un retraso de 5 semanas. Como lentico el espermatozoide. Pero yo no puedo decir nada. ¿Eh? Y así me los he pillado, así. Solo después de 9 meses y el chinito ya tiene 5 años, de 6 años. Muy bien. Aquí están representados todos los ciclos. El ciclo ovárico, la folícula estimulante comienza, miremos acá donde está la folícula estimulante, ¿qué color es la folícula estimulante? La folícula estimulante es roja.
comienza, mire, a ir subiendo lentamente, mientras que la luteinizante, que es este verde chiche, se mantiene, mire, bajita siempre. Pero llega un momento, después de más o menos tercero al quinto día, comienza la luteinizante a ayudar a la folícula estimulante a madurar a estos niños. Y llega un momento, mire, en que la folícula estimulante dice, estoy cansada, voy a descansar. ¿Y quién queda solita? Mire aquí, que comienza a subirse. ¿Quién queda solita? La luteinizante. Llega un momento en que ella se dispara tanto, y en el momento que empiece a bajar, 12 horas después, mire lo que ocurre, la ovulación. Mírenlo acá, la ovulación. ¿Sí? Pasemos con estrógeno y progesterona en el endometrio. Mire el endometrio. Primer día de la menstruación, comenzó la paciente a manchar, a sangrar, se va desprendiendo el endometrio, se va desprendiendo el endometrio, se va desprendiendo el endometrio, hasta que queda un endometrio muy pequeño, muy delgado. Y esto es lo que se llama la fase menstrual, que dura aproximadamente entre 4 o 5 días, promedio. ¿Sí? ¿Cómo están los estrógenos? Aquí tenemos los estrógenos, a veces empezaba a subir. ¿Cómo está la progesterona? Baja. Porque en la primera fase del ciclo menstrual la progesterona no hace nada. En la segunda fase siguen subiendo los estrógenos y comienza a subirse la progesterona. Miren acá, empieza a subir suavecito, mientras que los estrógenos sí suben rápido. Antecitos de la ovulación, 12 horas antes de la ovulación, los estrógenos comienzan a bajar y ya están subiendo más los de progesterona. Se produjo la ovulación, folícula estimulante y luteinizante baja. ¿Sí? Estrógenos baja. Progesterona sube. 72 horas después debería haber el embarazo. Y 6 días después, si hay embarazo, o sea, 72 horas después del embarazo, la progesterona sabe qué tiene que hacer. No hubo embarazo, a los 6 días no hubo embarazo. Si hubo embarazo, para arriba. ¿y arrastra a quién? A los estrógenos. No hubo embarazo. Y cuando, ¿qué pasa aquí? Cuando llega a los niveles más bajitos de progesterona, ¿qué le pasa al endometrio a las 12 horas? Comienza la nueva menstruación. Entonces, ¿qué hormona es la responsable de iniciar la maduración de los folículos? Folículo estimulante. La folícula estimulante. ¿Qué hormona es la responsable de la ovulación? Luteinizante. ¿Qué hormona es la responsable de mantener el embarazo? Progesterona. ¿Cuál es la hormona responsable de iniciar la nueva menstruación? Endoal. ¿Qué hormona es la responsable de iniciar la nueva menstruación? Bótemelo por el hueco de ¿Qué hormona es la que tiene que estar bien bajita para Progesterona. que se produzca la menstruación? Progesterona. La progesterona. Yo le dije. Yo le dije. La progesterona. Así que Steven, Sainz, Ontecha y Vargas, jóvenes de nacionales e internacionales de intercambio, a esta imagen, No sé, el la meter-gol. mírenla y guárdenla en un bolsillo. No sé, el meter gol. ¿Sí? La mírenla y guárdenla en un bolsillo. Voy a ir a hacer eso. Profe, ¿me presta la imagen? Pero es para la gente que tenga relaciones sexuales. Uy, no garra. ¿No me dice que usted dice? Se dio garra, eso todo bien. Sí. No porque no hay Le ovulación. dije que se hiciera detrás de la puerta. Por eso hay algunas personas, y me han llegado a la consulta, algunas parejas que sexualmente tienen actividad sexual sin protección durante la menstruación. Porque ahí fijo no va a quedar un embarazo. ¿Por qué? Porque todavía no hay
ovulación, y donde si se está desprendiendo el endometrio, por decir un ejemplo, que sea un ovocito así, un folículo lento, así como Dios, ¿no? Y se produjo la fecundación, ¿dónde se va a implantar ese huevo fecundado? Si se está desprendiendo el endometrio. Entonces, por eso, sí, ya por cuestiones de aseo, obviamente, no, pero se está como generalizando. Ya son muchas las parejas que dicen, bueno, yo tengo relaciones sexuales sin protección durante la menstruación. ¿Por qué? Porque fijo no va a quedar en embarazo. Hombre, que ya por cuestiones de higiene es otro cuento, ya cada quien tiene derecho a hacer de... Ahora, ese cuentico del método del biorritmo, método del biorritmo, que decían que primero que 10 días antes, 10 días después de la menstruación la mujer no podía quedar en embarazo. Después varios niños se llaman biorritmo. ¿Por qué? Porque algunos ovocitos son lenticos y 10 días después de la menstruación podía estar coincidiendo con la ovulación y tenga para que lleve. Entonces le bajaron a 7 días. Y ya vamos en 5 días. 5 días antes y 5 días después de la menstruación. ¿Sí? Los niveles ya no hay peligro de embarazo, ya los niveles están muy bajos de progesterona. ¿Sí? Pero para ese método de biorritmo, que supuestamente se inició como un método de anticoncepción, ese método de biorritmo, para que sea considerado verdaderamente como un método anticonceptivo, bravo, cuénteme, ¿cuáles son los criterios para que un método de biorritmo sea considerado como método anticonceptivo? Me imagino que estaba tomando los apuntes de clase, ¿no? De lo que yo veo que está copiando esto de la clase, que está muy interesante para usted. Toma apuntes. Se me ha levantado cabeza, pues decirle que no la... Cuente. ¿En qué está trabajando? ¿Qué estaba copiando? Para que el método biorritmo sea considerado como verdaderamente un método anticonceptivo, mire lo que se requiere. Ahora, cada quien de ustedes dirá, ¿lo hago o no lo hago? Primero, la paciente tiene que ser estudiada por 1 año. Y entonces llega el joven, ¿cuándo llegó la menstruación? Tal, familia. Este fue el año que se lo estudió a la paciente, ¿cierto? Empiezan a hacer cuenta, no, está, familia. Segundo, Un médico. la paciente tiene que ser una paciente regular en sus menstruaciones, que durante 1 año ni se ve adelante ni se ve atrás en la menstruación. Jóvenes, le pregunten a la mujer hace 1 año si hace tener algún adelanto, algún atraso. Tercero, la paciente durante ese año tiene que ovular el día 14 exacto del ciclo. No se le puede adelantar ni atrasar. Le preguntan a la paciente. Cuarto, durante 1 año la paciente tiene que tomarse la temperatura corporal, porque el día de la ovulación hay un aumento de la temperatura. Le preguntaron, ¿usted tiene un termómetro al lado de su cama? De razones de genio. Pregunta, ¿lo pueden tomar como método anticonceptivo? No. Por eso es que tantos chinitos se llaman entonces biorritmos. Porque esas son las condiciones. Y nosotros no hacemos eso. Lo que hacemos es, ¿cuándo le llegó la menstruación? Tal día. A mí me va. Ya, ese es el método de biorritmo que usan ustedes. Yo uso el método del biorritmo con mis pacientes como método conceptivo, no como anticonceptivo. Es más fácil utilizar el método del biorritmo para que quede en embarazo y no para que no quede en embarazo. ¿Por qué? Porque yo le hago esta tablita con los días de la paciente y le digo, bueno, su merced le llega la menstruación el 12, ¿sí? Entonces el 17 le está pasando la menstruación, es decir, el 26 más o menos, 25, 26 estaría ovulando, entonces a partir del 25 al 26 tenga relaciones sexuales día de por medio. Es más fácil así que el método anticonceptivo. ¿Por qué día de por medio? Porque eso quema mucha caloría o no se cae. No. Contecha dice que él se sacrifica, que él puede hacer seguidito.
Él toma cola granulada JGB y hace energía para campeones. Porque deben tener relaciones sexuales día por medio cuando una pareja está buscando tener y quedar en embarazo. Hombres, vamos a ver si ellos se han dado cuenta. Hombres, cuando ustedes, por ejemplo, hace 4 o 5 días no tenían relaciones sexuales, hoy tienen relaciones sexuales, ¿cuál será la cantidad de semen que eyaculan? No me digan exactamente el valor, es decir, ¿será mucho, poquito? ¿Será qué? Mucho semen, ¿cierto? Si de pronto hacen un segundo round, vamos a ponerle un número, pongámosle un número, listo, eyacularon en la primera eyaculación 500, no 300, tampoco chicaría, 300 centímetros cúbicos. En el segundo round eyacularán la misma cantidad o menos, o más, por ahí menos. Entonces les pregunto, ¿en esa segunda cantidad habrá mayor cantidad de espermatozoides maduros o menores que con relación a la primera eyaculación? Menos. Entonces las posibilidades de quedar en embarazo serán mayores o menores. Menores. Y si de pronto por la noche tienen el tercer round o al otro día la cantidad de semen con respecto a la primera eyaculación será mayor, igual o menor. Menor. Entonces la cantidad de espermatozoides maduros será igual, mayor o menor. Entonces el riesgo de quedar en embarazo mayor, igual o menor. Y estamos hablando de que queremos quedar en embarazo. Entonces si yo me aseguro, día de por medio, aseguro que se hayan liberado en el espíritu haya mayor cantidad de espermatozoides maduros y que igualmente haya mayor cantidad de semen. Esa es la explicación por la cual se hace el día de por medio. ¿Sí? Esa es. Siguiente. Preguntas, dudas, inquietudes.